Doctora, una pregunta. Y por favor. ¿No será posible, no será posible adelantar el examen y en la siguiente semana realizar la revisión de proyectos? Mija, lo que pasa es que ahora todo está controlado. O sea, todo está controlado online. Entonces, de pronto vayamos a tener problemas. O sea, yo si pudiera, si es que estuviéramos en la universidad, yo sí haría porque la fecha uno viene y las coloca. Pero acá automáticamente ya te dan el instrumento, ¿verdad? Te da la fecha. Sí. Entonces, es que ese es el problema de online. A ver, bueno, vamos a tener ahorita, ¿verdad? El equipo número 6 está conformado por Ana Valeria, por Ángel Jesús, por Luis Gregorio y Juan Fernando. Ya, la temática que vamos a abarcar ahora es tolerancia ambiental, punto óptimo, clima, tiempo, balance de energía de la Tierra, circulación atmosférica y corrientes oceánicas. Ahora nosotros, ¿verdad? Vamos a, déjenme ver cómo estamos con la actuación de clase. Por aquí. Solórzano Saltos, Carla. Solórzano Saltos, Carla. Hola. A Solórzano Saltos, Carla, no le tengo actuación de clase y esta es la última oportunidad para actuar en la clase. Jimena. Jimena. Aquí estoy, doctora. ¿Qué entiende usted por tolerancia? Todavía no veamos tolerancia ambiental, sino la palabra tolerancia. Son como condiciones en que una persona puede soportar, como que en este caso sería en la parte ambiental, como mencionó, que son condiciones ambientales en que un organismo puede desarrollarse para realizar lo que es la homeostasis. Es como un rango determinado. Ya, y si yo te pregunto punto óptimo. El punto óptimo sería como el intervalo donde la respuesta del organismo es adecuada. Ah, ya, muy bien. Gracias. A ver, ¿quién más por acá? Solórzano no responde, ya no es culpa. Pamela sí es tiene. Sánchez Arteaga Fernanda. Dígame, doctora. ¿Sí se escucha? Fernanda, ¿qué entendería usted por, en este caso, por clima? Por clima son las condiciones ambientales en las que... ¿No te escucho? Son las condiciones... ¿Me escucha? Sí. Son las condiciones ambientales en las que se encuentra la biosfera, por así decirlo, ¿no? ¿Ya? Son condiciones ambientales. Ya, y para que se den esas condiciones ambientales, ¿verdad? Necesitan intervenir ciertos factores. Ya, como usted dice, esos factores se encuentran en la biosfera. ¿Cuáles serían esos factores o elementos? Frío, el calor, la temperatura, la precipitación, la humedad, todo eso. Ah, muy bien. Gracias. Veamos por aquí. Ya solo esta niña que no aparece. No tiene... Doctora, Sí, doctora, lo que a mí se me pasa desconectó. ¿Me estaba diciendo ¿Quién algo a es? mí? ¿Quién Preguntando. es a mí? Por favor, identifíquese. Yo no sé, ustedes dicen a mí se me desconectó y no sé quién es. Carla Solórzano. A ver, Carla. Estamos hablando de esta temática, ¿verdad? Si yo te pregunto, clima, tiempo, el balance de energía, ¿a qué se refiere? Hola.
Es aquella, el punto de tener como un equilibrio, lo que es la energía. Son unas herramientas importantes por lo que es los, o sea, debemos tener un equilibrio en lo que es la energía para así poder tener lo que es un buen rendimiento en el ecosistema, lo que es la energía. Ya, ¿y quién te da la energía? ¿Andé? ¿Quién te da esa energía? Depende del tipo de energía, si estamos hablando de energía solar, eléctrica. No, pues estamos hablando de ecología. Estamos hablando de ecología. El sol. Ya, el sol. Ya, y cuando yo hablo sobre la radiación solar, ¿a qué me refiero? ¿Sobre qué me dijo? Sobre la radiación solar. Son aquellos cambios que se dan por lo que es los cambios de radiaciones electromagnéticas emitidas por lo que son el sol. ¿Ya? Ya, ok. Solórzano. Ya te ibas a quedar con el cero Solórzano. Y no te me desconecte porque ya mismo. No, lo que pasa es que estaba hablando, pero se me quedó. Ya, tranquila. Y aquí estamos para dar solución. Ya, ahora sí. Ahora sí los tengo completos. Entonces vamos a iniciar con la exposición, ¿verdad? En este momento vamos con Ana Valeria. Ana Valeria. Dígame, doctora. ¿Puede pasar la ¿Ya? diapositiva? Ok. Ana Valeria. Ok. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre tolerancia ambiental y punto óptimo. Según los tipos de organismos, se requieren diferentes condiciones ambientales para su desarrollo. Así que algunos necesitan vivir en zonas frías para la supervivencia, mientras que otros no necesariamente necesitan una zona fría, sino que necesitan una zona de gran humedad. O pueden necesitar una zona que sea caliente, con mucho calor, así, dependiendo del organismo que sea. Ana Valeria, hace un momento una de las compañeras especificó, ¿verdad? O dijo que entendía ella por tolerancia ambiental, me parece que fue Jimena. Sí. ¿Se entiende por la tolerancia ambiental? Como lo dijo ella, es el punto en que uno llega a soportar, si hablamos ecológicamente, cierta temperatura, o si hablamos de alguna persona. Digamos, hay personas que son demasiado molestosos para uno, entonces uno tiende a no tolerarlos. Eso cuando nosotros hablamos de la palabra tolerancia, ¿verdad? Solamente de la tolerancia. Ya. Tolerancia ambiental, o sea, cuando hablamos solamente de la conceptualización de la tolerancia, ¿verdad? Nosotros hablamos sobre la actitud, en este caso de la persona, si es que no nos estamos refiriendo a ecología humana, lo que usted acaba de decir. Y si nos referimos a ecología, ¿qué sería? La tolerancia al medio ambiente, el calor, el frío, la temperatura. ¿Verdad? Es la capacidad que nosotros, seres, como seres bióticos, ¿verdad? O seres vivos, ¿verdad? Nos adaptamos a ese medio, como acabo de decir, ¿verdad? Nosotros podemos vivir en un clima frío como en un clima caliente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuestro sistema termorregulador, que es quien nos ayuda, ¿verdad? A tolerar ese cambio de temperatura que hay en el ambiente. Por favor. Ya. Aunque se ha visto que los organismos pueden responder a diferentes variaciones ambientales mediante mecanismos como la hemostasis, ¿ya? Que solamente lo puede realizar dentro de un rango determinado. Ya, ¿y qué es la homeostasis? La homeostasis es, o sea, ¿cómo le explico? Tranquila. Es
de autorregulación. ¿Ya? De la composición del pH de un medio de algún organismo. A ver, Ana Valeria. Entonces, nosotros tenemos, sí tiene algo que ver, pero nosotros tenemos que estar seguros de lo que decimos, ¿verdad? Ya en algún momento hablamos sobre la homeostasis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos o qué es lo que dice la literatura? Que es la propiedad que tiene un determinado sistema, ¿verdad? Que le permite mantener una condición interna estable. Ya en este caso, nosotros los seres bióticos, ¿verdad? Tenemos nuestro sistema termorregulador y que nos ayuda al intercambio de materia y energía con el exterior. Es decir, que nosotros respondemos favorablemente a estos cambios climáticos por nuestro sistema regulador, que es lo que esto dice, homeostasis. ¿Sí? No nos olvidemos que es muy cierto que estamos viendo ecología, pero ecología humana. Siga, por favor. Ya. Para esto es importante determinar el efecto de los factores ambientales sobre la supervivencia, ya sea el crecimiento, la reproducción de los organismos. ¿Ya? Para esto se mide la tolerancia ambiental de los organismos, que es una serie de factores ambientales como lo son el rango de la temperatura, el pH, entre otros factores, en el cual una especie puede sobrevivir un determinado, los límites de tolerancia para esta especie. Esto más bien es lo que es en sí tolerancia ambiental, viéndolo desde el punto ecológico. ¿Ya? Ya. Los organismos se encuentran limitados por las condiciones ambientales y a su vez por las interacciones entre ellas. Y existen unos rangos con un mínimo y un máximo denominados límites de tolerancia, los cuales determinan su presencia. En este concepto dio lugar la ley de tolerancia de Shelford, el cual dice que esta especie estará controlada por el factor denominado medioambiental, para el cual el organismo tiene un rango de tolerancia más estrecho, y el intervalo o rango de tolerancia de una especie respecto a un factor determinado, que sea la temperatura, la luz, la humedad, entre otros factores, los cuales se denomina valencia ecológica. Siguiente diapositiva. Entonces, para indicar el rango de tolerancia de los organismos en su ambiente se utilizan los prefijos, que es esteno, y el prefijo euro, el cual esteno significa estrecho o amplio, B estrecho, y euro significa amplio. Según la amplitud de la valencia ecológica, las especies se clasifican en especies eúricas, que poseen valencias ecológicas grandes, pudiendo colonizar muchos ambientes diferentes, y también se pueden clasificar en especies estónicas, las cuales son especies que representan curvas de tolerancia mucho más estrechas. Lo más frecuente es que un organismo sea eúrico, Eurialinos. No, eurioico, para determinar los factores, y estonoico para otros factores. Ya. Los organismos estenosternos son los que presentan un rango de tolerancia estrecho. Como dije anteriormente, esteno es estrecho. Estos rangos de tolerancia los presentan frente a la temperatura, y en cambio los otros son... Espera. Vamos a trabajar con la otra lámina, ¿verdad? Con esta. Ahí tienes todo más clarito. Es que ustedes se complican. No, de hecho está en la otra. No, pero es que En es lo que tú estás diciendo. En esa de ahí, en esa. Exacto, mira, si revisamos esta lámina, y la comparamos con esta, es la misma. Lo único que ya mismo retrocedemos para que hables un poquito de la ley de Liebig.
Ya, Ajá, eso es el final. sí, esta es la misma. Entonces tú estabas que los prefijos, ¿verdad? La valencia ecológica no es otra cosa que un intervalo de tolerancia, ¿verdad? Un intervalo de tolerancia de una determinada especie o respecto a un factor cualquiera. En este caso, ¿verdad? Un factor cualquiera puede ser la luz, la temperatura, la humedad, pH del ambiente y elementos químicos, entre otros, ¿verdad? Y aquí era que usted estaba, que para indicar el rango de tolerancia de los organismos se utilizan los prefijos esteno, que significa estrecho, euro significa o es igual a amplio, ¿verdad? Estrecho es un espacio pequeño, euro es un espacio más grande. ¿Ya? Y aquí era que nos quedamos, ¿verdad? Cuando hablamos de las especies estonoicas, si vemos esto, quiere decir que es estrecho. Si vemos especie eurioca, si vemos el prefijo de acá, vemos que es amplio. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que estas especies estenoicas poseen valencia ecológica grandes, pudiendo colonizar muchos ambientes diferentes, ¿sí? ¿Verdad? Pero sin embargo, la poca tolerancia hace que la baja tasa de natalidad, en este caso, ¿verdad? Se pone el ejemplo de las ballenas, buscan clima cálido. Ustedes van a ver que a partir, no recuerdo exactamente si es entre agosto o septiembre, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí en nuestras playas Manavita un espectáculo muy bonito de las ballenas. Entonces, eso es lo que ellos buscan. Ahora sí, ya que te enlacé en la exposición que usted estaba dando, ¿puedes continuar con esta lámina? O sea, siempre yo les digo, cuando ustedes hagan una lámina, háganla con fechas, con palabras clave, que va a ser un poco más fácil, ¿verdad? Poder dar la exposición. ¿Sí? ¿Puedes continuar, Ana? Siguiendo con, ¿Sí? sí, siguiendo con la exposición, voy a dar un ejemplo sobre algunos peces que en el Antártico solo toleran temperaturas entre menos 2 grados centígrados y hasta 2 grados centígrados. Y mientras que otro organismo como la mosca común o la mosca doméstica, que es capaz de soportar temperaturas desde 5 grados centígrados hasta 45 grados centígrados. Estos se denominan organismos estenohalinos o estenohigros, a los que tienen una estrecha tolerancia en la salinidad o a la humedad, respectivamente. O sea, los estenohalinos es a la salinidad y los estenohigros a la humedad. Viéndolo desde el lado opuesto, están los organismos eurohalinos y los eurohigros, que muestran un amplio rango de tolerancia tanto a la salinidad como a la humedad. Entonces, la determinación de estos límites de tolerancia presentan dificultades, puesto a que varían dependiendo de la etapa de la vida de cada especie. Y también se debe tener en cuenta la influencia de unos factores ambientales sobre otros y considerar que los organismos pueden llegar a aclimatizarse a algunas condiciones. Por ejemplo, Siga, Anita. algunos huevos o larvas de determinados insectos son capaces de tolerar temperaturas bajas en la fase adulta y no podrían soportar y parecerían. Entonces, incluso en casos extremos, el insecto solo llega a la siguiente etapa de su ciclo, que ha sido expuesta a temperaturas frías. Anita, le pregunto a usted, ¿será que en lo que usted revisó en la bibliografía, ¿verdad? Usted encontró que de pronto, como estamos hablando de la salinidad y de la humedad, ¿verdad? ¿Será que usted encontró algo sobre algún animal que pueda vivir en aguas saladas y luego pasarse a aguas dulces? Hay no sé si contaría ejemplo, pero hay, por ejemplo, camarones de agua salada y de agua dulce.
Ya, pero esos son diferentes ambientes. Yo te O sea, digo, usted me está diciendo un animalito que viva en el mar, ¿lo podemos traer a vivir a un agua dulce? dependiendo si el animalito se puede adaptar, porque ya como, por ejemplo, si hablamos de los peces, que son animalitos de agua salada, no podrían vivir en el agua dulce. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que dice la literatura, verdad? Que por lo general el salmón crece en la profundidad de nuestras aguas del océano, ¿verdad? Del mar. Pero que el salmón también puede vivir en los ríos de agua dulce, pero de las montañas. O sea, no un río que nosotros tengamos, por decir aquí, un río Puerto Viejo, ¿no? Sino un río que nazca y él se las ingenua y suba a ese río de las montañas. Entonces dice que ¿por qué el salmón vive allá? Porque él utiliza o emplea las glándulas lacrimales, las fosas nasales, ¿verdad? Como para mantenerse en esa agua dulce, él provoca una reacción de salinidad. Entonces por eso él puede convivir, ¿ya? Y también, Es un proceso de adaptación también. y también no olvidemos que nuestros ríos, ¿verdad? Desembocan en el agua del mar. Bueno, no lo sé, ¿verdad? Eso nos toca averiguar, pero alguna vez yo vi una película, no recuerdo exactamente el nombre, ¿no? Y que decía que ellos necesitaban tomar agua dulce, pero ellos simplemente estaban en océano y no podían obtener el agua dulce. Bueno, se fueron a una profundidad X del mar y allí sale como, bueno, se sale en la película, ¿no? Habría que comprobar si esa ciencia ficción o habría que revisar la literatura, si es verdad que en el mar, en cierta parte de su profundidad, podríamos encontrar una parte de agua dulce. No les podría decir, ¿no? Pero tendríamos que averiguar eso, a ver qué pasa, si es verdad o es mentira que en alguna parte del mar, ¿no? Porque ustedes saben que a veces las películas sí tienen algo de verdad y a veces tienen algo de ciencia ficción, ¿sí? Retrocedo, ¿verdad? Y aquí, bueno, esto ya explicó, ¿verdad? Que son organismos acuáticos estrecho rango concentración de sal. Sí. Aquí les puse un link, ¿verdad? Y voy a salirme de esta presentación para solamente pasarle, no me voy a detener en el documento, sino solamente pasarme, ¿verdad? Para que ustedes vean. ¿Será este? No, este de acá es. Bueno, este es un documento de verdad de una universidad. Aquí tenemos la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Norte, ¿verdad? Entonces aquí habla sobre las temperaturas. No me voy a detener, ¿ya? No me voy a detener en esto. Luego, ¿verdad? Tenemos aquí lo que nos acaba de decir Anita, ¿verdad? Sobre los organismos eurotermos y estenotermos, ¿verdad? Aquí tenemos los ejemplos y está la explicación de cada uno de estos, ¿verdad? Ahora acá tenemos los organismos estenotermos, ¿verdad? Están la fauna y está la flora, ¿verdad? Tenemos las orquídeas, tenemos los osos polares en relación a la fauna, los pingüinos, los loros, los guacamayos. Ya tenemos también que el documento nos dice adaptaciones a temperaturas extremas, ¿verdad? Están los animales de temperaturas variables, ¿verdad? Aquí tenemos otra serie, animales a temperatura constante, los homeotermos o endotermos, ¿ya? Tenemos el periodo de invernación, la migración, ¿verdad? Que ciertas especies migran, ¿verdad? Dependiendo del clima, que para ellos, lo que hablábamos del rango de tolerancia, ¿no? Ya pusimos un ejemplo nuestro que lo vemos todos los años, que las ballenas vienen a Ecuador, ¿verdad? Buscando una temperatura cálida en sus aguas. Entonces, así como viaja la ballena, así también pueden viajar ciertos
o otros animales, ¿verdad? Aquí tenemos ciertas leyes, las leyes que los chicos van a mencionar más adelante. Está la ley de Verma, ley de Allen, ley de Google, que acababa de decir ahorita Anita. Tenemos las plantas y los ritmos térmicos, ¿verdad? Y así es un material muy ilustrativo, muy bonito, ¿verdad? Que ahí les puse el link para que ustedes lo revisen y puedan sacar sus propias conclusiones. Ahora sí, vuelvo al documento de Anita. Ya, Anita, aquí estábamos. Estaba consultando acerca de lo que usted me pregunta que me hizo, de si pasamos un pez al agua salada, al agua dulce, o viceversa. Según lo que encontré, moriría en cualquiera de los dos casos. O sea, no es que si pasamos, Pero ellos pueden pasarse. O sea, hay un ejemplo, ¿verdad? ahí va eso. Sí, que es el salmón. O sea, no es que nosotros nos vamos a pasar. Y es que como el salmón, que viven toda su vida en el mar, pero suben, van a los ríos, pero solo a reproducirse, más no a vivir. Claro, pero en el momento que se reproducen han de pasar unos días, pero por eso dice que ellos tienen, ¿verdad? Esta facultad o su sistema termorregulador que tiene que ver con las glándulas lacrimales y las fosas nasales para volver ese espacio donde se van a reproducir, ¿verdad? De salinidad. O sea, no piense que ya el salmón llega ahí y enseguida ya dejó los pececitos, los salmones pequeños, ¿sí? Entonces ellos por eso tienen este mecanismo de transformación. Sí está bien lo que usted dice, o sea, tal vez no me expliqué. No es que yo cojo el salmón del alta mar y lo voy a dejar en el río. Ellos solitos van, ¿verdad? ¿Por qué? Ellos buscan este canal porque no nos olvidemos que los ríos desembocan en el mar. Sí, Anita, gracias. Ya, sigamos, Anita. Ya, en esa. Sí. Ya, como podemos ver en la gráfica, la respuesta de un organismo a un determinado factor ambiental. Para ello, en el eje de las X se presenta el factor del medio físico que se quiere determinar, y en el eje de las Y la respuesta del organismo del factor ambiental, en donde se obtiene una curva, la curva de Gauss, donde existe un punto óptimo que corresponde a la mejor respuesta del organismo, pero sin embargo este punto es difícil de definir y además es solo en muy pocos ambientes, ya que las temperaturas no son constantes, por lo que este término puede carecer de sentido, y lo realmente importante serían los límites de temperatura en los cuales los organismos sobreviven y se desarrollan bien. Por ello, normalmente se habla de rango óptimo, porque no es una temperatura determinada, sino que existe un intervalo donde la respuesta del organismo es adecuada. Sí. Los puntos mínimos y máximos, donde la curva corta del eje de las X, representan los valores de temperatura por debajo de los cuales los organismos no pueden vivir. Dado a que existen diversos factores, ya sean factores físicos o factores químicos, a lo que corresponden los organismos. Sí, me pareció muy buena su apreciación, Anita, en lo que dice usted sobre lo óptimo, ¿no? Entonces, imaginemos, aquí estamos hablando de la ecología, ¿verdad? Pero sin embargo, si yo le puedo preguntar a usted, a ver, Anita, ¿cuál es lo óptimo para usted? No nos olvidemos que estamos hablando de ecología humana. ¿En cuanto a qué? A usted como Anita, ¿cuál sería su punto óptimo? En temperatura. No, en forma global. No entiendo. A ver, le explico. Por ejemplo, a mí lo óptimo para trabajar sería yo verlos, ¿verdad? Trabajar presencial, hacer la clase más dinámica, estar, y si me refiero a la temperatura, ¿verdad? Estar en un ambiente, en un espacio físico donde no sienta mucho calor. Sí.
en un espacio donde no haya ruido, ¿verdad? Yo le podría decir que para mí es lo óptimo. Yo le pregunto para usted, ¿qué es lo óptimo? Porque de pronto usted no está de acuerdo. Lo que pasa es que lo óptimo que es para mí no es para usted. Y asimismo, igual para los organismos. ¿Qué dice? Oh, sí, entonces adaptándonos a como tenemos ahora las clases virtuales, lo óptimo sería que cada uno tenga internet y que no se colapse o no, el programa mismo no nos bote, porque muchas veces que estamos conectados y estamos en la clase y ¡pum! Nos bota el sistema. Entonces demoramos en entrar y perdemos el hilo de la clase. ¿Verdad? Eso sería lo óptimo. Muchas veces también, digamos, usted está hablando y yo le escucho entrecortado, ya sea por mi internet o sea por el internet suyo. Claro. O así mismo tendrán problemas los compañeros. Así es, Anita, ¿no? Y también lo otro, como que yo vería, no sé, en mí, que yo me siento un poco, ¿cómo les digo? Como intranquila, porque yo no sé si todos ustedes están escuchándonos, tanto la que está exponiendo como a mi persona, ¿no? Entonces, eso como que me faltaría para yo llegar a lo óptimo. Tengo esa incertidumbre, ¿no? Entonces está muy bien lo que usted dijo, que lo óptimo es muy difícil a veces lograrlo, ¿no? Pero bueno, nosotros como sobrevivientes y todos los organismos bióticos que tenemos vida, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a estos cambios, ¿no? Y que lógicamente que a medida que nosotros nos vamos adaptando a este cambio, pues posiblemente se haga óptimo para cada uno. Seguimos, por favor. Ya. Entonces, continuando, explicar la ley de Liebig, el cual dijo en 1840, observó que si una planta recibía uno de los nutrientes en menor cantidad de los que necesitaban, el crecimiento iba a reducir. Y si faltaba uno de los nutrientes que son indispensables, esta moriría. Por ejemplo, si una planta recibe sol en poca cantidad, no va a ser, si usted tiene, digamos, dos plantitas y una está recibiendo sol y la otra no está recibiendo tanto sol, la que está recibiendo sol va a crecer bastante, va a crecer verde, le van a salir sus rosas y todo. En cambio, la que no está recibiendo sol no lo va a hacer, o tal vez lo haga sí, pero no de la misma forma que lo está haciendo la que está recibiendo sol. Ya, Anita, le hago una pregunta. Si yo le quisiera decir, yo sé que usted me va a decir, no, porque la ley de Liebig se habla solamente de las plantas, ¿no? Pero yo quisiera pedirle a usted si puede formar o puede formular un ejemplo, ¿verdad? Donde nosotros podríamos aplicar la ley de Liebig, pero con los humanos. Ya. Imaginémonos que usted es pediatra. Y así tenía un ejemplo basado en eso. ¿Ah, ok? El ejemplo que yo tenía basado era de los niños cuando se comen toda la comida y cuando no. Y cuando, por ejemplo, un niño que come comida chatarra empieza a ser obeso. Pero un niño que come comida, ambos comen, pero el niño que come comida sana empieza a crecer, empieza a desarrollarse, no tiene ninguna enfermedad y cosas así. Sí, ¿verdad? Entonces eso sería, y es por eso que muchas veces, ¿verdad? Los pediatras vienen y buscan un suplemento para también, en el caso que el niño ni siquiera quiere comer, no tiene apetito, entonces se busca un suplemento para poder ayudarle, que en este caso ese suplemento sería los abonos o los minerales que se le pone a la tierra para que la plantita crezca. Y en el caso de los bebés, las fórmulas. Claro, bueno, ahí es muy diferente, porque las fórmulas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros, no nos olvidemos que ustedes van a trabajar con el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero está bien aclararle, ¿verdad? Cuando ustedes trabajen en el Ministerio de Salud Pública, ustedes tienen que aplicar la normativa del Ministerio de Salud Pública.
¿qué es lo que te dicen? Que la mamita tiene que dar el seno, la lactancia materna al niño de noche, de día, a las veces que el niño pida, ¿verdad? Hasta los 6 meses. Y a eso se le llama alimentación exclusiva. Ya después de los 6 meses, ahí sí ya tú puedes, ¿verdad? Darle una alimentación para ayudar al niño, porque el niño ya la lactancia materna no le va a abastecer por la edad y porque él tiene que estar en proceso de crecimiento y desarrollo. Pero los 6 primeros meses, el Ministerio de Salud Pública tiene su solo lactancia materna, a menos que tengamos un problema crítico y tendríamos que acudir a otra cosa, pero allí a la mamita se le enseña si trabaja, que se saque la leche, que cómo la guarde, luego que la caliente a baño María, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado con eso. Recuerde que ustedes van a trabajar con el MSP cuando vayan a hacer su primero y luego su rural. Ya, seguimos. Ya. Sin embargo, la ley de Liebig fue tachada de simplista al presuponer que un determinado lugar y tiempo solo es un factor limitante para un proceso, y una visión más actual expone que varios nutrientes pueden ser los limitantes simultáneos. Ya. ¿Ya viste? ¿Perdón? No le escucho. Ana. Ya, eso es todo. Bueno, aquí nosotros tenemos esta lámina que se refiere a la tolerancia ambiental y el punto óptimo, ¿verdad? Ya nosotros ya hemos visto los límites de tolerancia, ya hemos visto qué es la tolerancia ambiental, ¿verdad? Y aquí tenemos otras leyes, ¿verdad? Perdón, los límites de tolerancia, y también tenemos la valencia ecológica, que ya en un momento ya hablamos que era el intervalo o rango de tolerancia, ¿sí? Y esta es la lámina que analizamos antes de que terminara la exposición la compañera, y esto es el link que les mostré, ¿verdad? Que había que trabajar o que había que revisar. Entonces ahora vamos a hablar, ¿verdad? Sobre el clima y el tiempo. Juan Zambrano. Hola doctora, ¿cómo está? Muy bien, a ver, sorpréndame. A ver, vamos a comenzar aquí un poco con el clima y el tiempo. Primeramente, podemos decir que el clima es uno de los factores ambientales que más influye sobre la distribución y abundancia de los organismos, tanto animales como vegetales, siendo de gran importancia en muchos de los procesos fisiológicos de estos. El clima ejerce un papel tan decisivo por su gran influjo sobre la cantidad de energía solar y de agua que recibe la Tierra. Es conveniente recordar las definiciones de los términos clima y tiempo. Primero vamos a recalcar que este tiempo no es un tiempo en general, sino es un tiempo relacionado a lo atmosférico y los ecosistemas. Estos, aunque están muy relacionados, son diferentes y a veces se utilizan indistintamente de forma equivocada. Primeramente, la palabra clima va a provenir del griego clima, como ven escrito ahí, que significa inclinación del sol, y es el promedio de condiciones atmosféricas características de una región en un periodo largo de tiempo, que puede ser de muchos años, como alrededor de 30, y la climatología es la rama encargada de su estudio. Para que entiendan algo del clima, como que el clima es algo global. Por ejemplo, podemos poner un clima polar. ¿Dónde podemos ver un clima polar? Un clima polar es un clima frío, que lo vemos en lo que es la Antártica, ya que allá no puede haber como que mucho sol, o sea, aunque puede haber, pero no puede ser, o sea, no puede haber lo que es mucha radiación solar. ¿Cortó? Hola. Lo botó el Zoom, doctora, ya se está intentando conectar. Ya, mientras el compañero, ¿verdad? Nosotros vamos a intentar ver este video, a ver qué tenemos en este video. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir pantalla, vamos al buscador.
Chicos, ¿si ven el video? Hola. Sí. Sí, doctora. Ya, este video no tiene audio, ¿verdad? Si no es un poco, ¿verdad? A lo que nos dijo el compañero. ¿Sí? ¿Ya pudo ingresar el chico? Doctora, disculpe, sí, se me descargó la computadora, disculpe, Ya, doctora. tranquilo, Angelito. Ya, entonces ¿Qué nosotros... Angelito? Angelito es el que viene después, el último. Ah, Yo soy ya. Juan. Juan. Ajá. Este es un poco, vea este video que no tiene audio, que tiene que ver con lo que usted acaba de decir. Pero Ya, pues entonces lo vemos primero, pues. tienen que O ver, me deja tienen que la abrir bien definición los del tiempo. ojitos. Tienen que abrir bien los ojitos. Ya. Ahora sí, Juan Fernando. Ok, doctora. ¿Ya? ¿Puedo proseguir? Bueno. Y bueno, y eso es en lo que es el clima. Ahora el tiempo Sí, pero es el conjunto de... espera, Juan. A Relacióname ver. el video que vimos con lo que tú tienes aquí. Mire, ya, pues póngame un rato la imagen del video ya, por favor, solo que salga el mundo ya, para como decir. ¿Ya? Como usted duene. Ya, pues ahí como podemos ver lo que es ya el mundo, digamos, ya. El mundo, como ya les dije, pues se divide por tierra, aire, mar, atmósfera y etcétera. Todo eso que ya hemos visto alrededor en todo el año escolar de ciencias naturales. Pues planeta el Tierra. mundo, como estábamos hablando, el mundo, estábamos hablando del clima, en todo el mundo va a haber diferentes tipos de climas. No podemos especificar que todo el mundo va a tener el mismo clima, ya que el mundo gira alrededor, el mundo va a estar rodeado por lo que es el Sol y la Luna, que estos también van a tener lo que es una gran repercusión o una gran, ¿cómo se llama? Espera, doctora, que se me descarga la computadora. Está dañado el cargador. No se descarga. Ya, que estos van a tener lo que es una gran utilidad en ya que estos van a poder dar diferentes tipos de estos climas. Y ya, pues, esto puede ser más o menos, ¿no? ¿O quiere que le especifique algo más? Ya, Eso es lo ¿verdad? que yo más entiendo del video. Sí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí, verdad? ¿Mm? Doctora, tiene el micrófono apagado. Ya, digo, no los puedo ver. Se me fue acá y no puedo verlos a ustedes. Y tampoco puedo yo les iba a presentar un mundo pequeñito que yo tengo aquí, un planeta Tierra, pero no sé, se me puso en otra, chicos, auxilio. Ustedes me... Nosotros sí la vemos, doctora. Ya, pero yo no los veo a ustedes. Y quiero es para mostrarle mi globo terráqueo pequeñito que hice y no yo sé que tengo el micrófono prendido, está la cámara prendida, pero Estoy compartiendo pantalla. estoy compartiendo pantalla, pero cuando comparto pantalla, déjenme ver si dejo de compartir pantalla. Ahí, ¿verdad? Un poco lo que decía el video, ¿verdad?
Y cuando hablamos de clima, es como que si este fuera la Tierra. Y ya los chicos de más adelante van a profundizar, ¿verdad? El movimiento de rotación de la Tierra y el movimiento de traslación. Ya, entonces, ¿verdad? El clima también va a influir porque el Sol no da vuelta, el Sol no gira, quien gira es la Tierra, ¿no? Imaginémonos que esta cosa amarilla que yo tengo aquí es el Sol, ¿verdad? Entonces, si la Tierra va girando, quiere decir que el Sol va llegando a medida que la Tierra vaya girando. Si ustedes ven estos paralelos, ¿verdad? Bueno, yo no soy buena dibujante. Estos paralelos de acá, ¿verdad? Depende de las horas. ¿Qué quiere decir? Que si el día tiene 24 horas, la Tierra tiene que ir girando poco a poco. Y a medida que va girando, pues lógicamente los rayos solares, ¿verdad? Van a ir también cambiando de posición. Y posiblemente cuando los rayos solares den de este lado, de este otro lado va a estar oscuro. Es decir, que se va a hacer el día y la noche, ¿verdad? Donde ya no abarca el sol, es por eso que nosotros tenemos día y noche. Y ustedes pueden haber escuchado las noticias que muchas veces en los países europeos son las 9 de la noche y todavía hay sol, porque también depende de este movimiento giratorio, ¿no? Y lógicamente que en otros países se ven las 4 estaciones del año. Aquí solamente tenemos época de invierno y época de verano. ¿Sí? Ahora sí, sigamos con Sí, Fernando. doctora. A ver, pues pongan la diapo para seguir. Bueno, continuando, vamos a hablar del tiempo. El tiempo es el conjunto de las condiciones meteorológicas de temperatura, humedad, precipitación y presión en un momento y lugar determinado. Y de su estudio y de la prevención de esta va a surgir lo que es la meteorología. Como por ejemplo del tiempo, tenemos lo que es el tiempo o los climas o estados del noroeste o del este. Así que estos pueden ser más cálidos, secos, lluviosos, fríos, entre otros, dependiendo de qué estación estén y en qué tiempo estamos. Eso es lo que yo les decía, que este no es el tiempo, es el tiempo atmosférico, más no el tiempo que presente y futuro, para que tengan así una idea clara. Claro. Ahí Sí, podemos ver abajo un ejemplo. Yo he puesto una imagen así como ven, de lluvias, el sol, la temperatura más alta, más baja, días nublados, así, etcétera. sí, ¿verdad? Ujú. Juan Fernando, si recuerdas el globito que yo les presenté, ¿verdad? Entonces también esos climas Claro. también influye la radiación solar, como esté. Claro, también, pero eso lo van a explicar más adelante mis compañeros. Ya, Yo nomás estoy tranquilo. dando como una generalización. Sí, sí. Ya, sigamos. Bueno, el siguiente, en el estudio del clima hay que analizar una serie de elementos relacionados entre sí, como lo son la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones y los vientos. Yo investigué algo acerca de esto, que nos dice que en la meteorología se define estos elementos del clima como un conjunto de componentes que caracterizan el tiempo atmosférico y que interactúan entre sí en las capas inferiores de la atmósfera. Luego también vamos a tener lo que son los factores climáticos, como la latitud, la altitud, la distribución, la proporción de la tierra y el agua y el relieve. Estos van a modificar los anteriores para dar a lo que es un tipo de clima. Como un ejemplo tenemos la radiación solar que determina la temperatura del aire. También tenemos otro que es la altitud que va a influir sobre la presión atmosférica y los vientos. En un sentido amplio se suele utilizar el término factor ambiental que engloba tanto a los elementos como a los factores climáticos. Ahí podemos ver la tablita, podemos ver los diferentes elementos y climas ya nombrados y los factores climáticos. En sí todo esto van a ser lo que, como ya les dije, lo que es un factor ambiental. Los elementos más determinantes en la clasificación de los climas son la temperatura y las precipitaciones, que están condicionados por la circulación atmosférica. A su vez, la circulación del aire en la atmósfera depende de otras variables, como la variación de energía solar que llega a la Tierra, como lo que ha dicho la doctora, y la distribución desigual de calor en la superficie terrestre y el cambio de estaciones. Normalmente los organismos viven en unas condiciones ambientales que no corresponden a las condiciones generales del clima global. Dependiendo del lugar, elementos como la luz, la humedad son muy diferentes y
conducen a diferenciar los denominados microclimas. Un microclima, como digamos una especificación rápida, es como en un lugar pequeño o reducido que va a haber otras características de clima, no el mismo que hay en la región o en la parte que estamos, sino como que va a haber otro tipo. Ya voy a seguir explicando sobre esto. El microclima se produce en un espacio determinado y reducido. Un ejemplo de este va a ser debajo de un árbol, en un valle o cerca de humedad como en los ríos o playas. Y está regulado en gran medida por la vegetación, puesto que se puede variar determinadas condiciones como la temperatura, la cantidad de la luz. Un ejemplo que nos da el libro son los arácnidos que viven ocultos en los huecos formados entre el suelo y las piedras, o bien entre el suelo y los troncos de los árboles caídos, e incluso entre las hojas caídas de los árboles, creándose verdaderos microclimas de lo que depende la subsistencia del arácnido. También yo les voy a traer un ejemplo, les vengo a traer un ejemplo de acá, bueno, dos, como digamos las culebras. Como todos saben, las culebras viven en huecos que uno ve y dice, ah, chute, que eso es un hueco, puede ser también de culebra o de lo que es un conejo de monte. ¿Por qué estos son así? Pues estos, más las culebras, son de sangre fría, pero necesitan, no pueden como que digamos estar en el sol o al ambiente así, porque ellos son temidos por los humanos y ya como que tras años se han acostumbrado ya a vivir por debajo, pero estos solo salen a recoger sol, ya que son de sangre fría, no pueden vivir siempre en la humedad y escondidos del sol. Y bueno, en ejemplo voy a decirles también lo que es la guanta, que es un animal, no sé si lo hayan escuchado o hayan comido, porque también se come en lugares como por acá, que es lo que es un conejo de monte. Y este también necesita del sol, pero vive en lugares húmedos y se van a localizar en lugares como cerca de los ríos, pero ellos también salen más a la vegetación y eso. Y pues eso es lo que puedo decir de mi tema de exposición. Gracias. ¿Ya? Algo que recalcar, se entendieron muy bien. Un tema muy bonito. Gracias. ¿Ya? Bueno, sigamos con radiación solar. A ver, vamos a ver a quién le toca ahora. Radiación solar. Bueno, veamos a Luis. Ya. Luis. Bien, aquí estoy, doctora. ¿Sí se me escucha? Sí, le escucho. Ya, listo. Vamos con la radiación solar. Como antes lo mencionó la compañera a la que le preguntó, la radiación solar viene a ser el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol, es decir, los rayos solares. Bien, como sabemos, los seres vivos necesitamos de la energía solar para realizar nuestras diferentes actividades, ya sea las plantas como la fotosíntesis y nosotros para recibir lo que se llama la vitamina E, creo que es. No, la vitamina, perdón. Es que no me acuerdo muy bien, doctora. ¿La vitamina? ¿Vitamina D? La vitamina D, no es adivinanza, doctor. Nosotros Lo siento, disculpe. equivocar. Ya, sigamos. Ya, entonces, la localización de las principales zonas climáticas va a estar determinada por la radiación solar, es decir, las zonas polares, tropicales o templadas, ya que esta se distribuye respecto a la latitud. Para esto va a tener como importancia el ángulo de incidencia de los rayos solares, el cual va a variar con la latitud, es decir, que a latitudes más altas va a incidir sobre la superficie terrestre una mayor inclinación, dando como resultado que la energía calorífica que se recibe por unidad en el espacio terrestre, esta va a ser mucho menor en comparación con la que se recibe en la que proviene, o sea, con la comparación con la que se recibe en el Ecuador, o sea, en la línea ecuatorial, donde la radiación solar esta va a llegar de manera perpendicular. Esta radiación solar también, o sea, que llega o incide oblicuamente, va a atravesar una capa de aire más densa que refleja hacia el espacio parte de la energía. Por tanto, las regiones polares van a ser más frías, las regiones ecuatoriales van a ser mucho más calientes y las zonas intermedias, es decir, entre ambas zonas, van a tener temperaturas moderadas.
Yo también, aparte, consulté que la radiación solar proveniente del Sol contiene 3 tipos de rayos. El 50% perdón, 50% son rayos infrarrojos, lo cual van a proporcionar el calor. El 40% son los rayos visibles, los que van a proporcionar la luz, y el 10% van a ser los rayos ultravioletas. Bien. Como les decía, el ángulo de incidencia de la radiación solar también va a variar con la época del año, lo cual va a provocar las diferencias de duración entre el día y la noche y la sucesión de las estaciones, que esto más adelante lo hablaré con el movimiento de traslación de la Tierra. Ya. Y esto se debe a que a la inclinación del eje terrestre, movimiento de la Tierra, de la Tierra alrededor del Sol. Bueno, y eso creo que está en toda esa diapositiva. No sé si pueda pasar la siguiente, por favor. Doctora, ¿puede pasar la siguiente? Listo, ya. Aquí, esta básicamente es lo que ya mencioné anteriormente, pero aquí ya ahí ven un cuadrito que dice energía solar, ya. Y abajo dice movimiento de traslación y rotación de la Tierra. Bueno, la energía solar, como está marcada ahí, esta va a ser responsable de la temperatura. Pero también la temperatura, junto con los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, van a afectar la circulación de los vientos y las corrientes oceánicas, y estas a su vez influirán sobre las precipitaciones. Y básicamente creo que eso era lo único que faltaba mencionar. No sé si pueda pasar la siguiente ya para hablar. Y esta lámina también tiene que ver con lo que dijo tu compañero anterior, ¿verdad? Con Juan Fernando, que hablaba que por lo generalmente, tanto en los polos, ¿verdad? Polo norte y polo sur, pues vamos a encontrar temperaturas frías, ¿verdad? En ciertas épocas del año. En la región ecuatorial, que somos nosotros, ¿verdad? Estamos a la mitad en esta línea ecuatorial, pues tenemos un clima más caliente, y entre ambas zonas pues van a haber temperaturas moderadas. Y es por eso que nosotros, por encontrarnos en esta línea, pues nosotros no tenemos nieve, solamente en la parte de la sierra, ¿verdad? En la región sierra es que en ciertas ocasiones la temperatura está muy fría, ¿verdad? Y cae granizo. Hasta la presente fecha no he escuchado que ha caído nieve. Y hace como unos 5 años, me parece, que hubo un fenómeno que cayó granizo en Santo Domingo, ¿no? Y por lo general en Santo Domingo no sabe caer granizo porque es un lugar que está entre la costa y entre la sierra, ¿sí? Entonces decía que el granizo había alcanzado, por decir, 1 metro, o sea, de todo el granizo que cayó, se había acumulado más de 1 metro de altura, ¿no? Pero eso fue una vez que ha pasado, de allí no se ha escuchado, y eso fue más o menos hace 4, 6 años por ahí. Esto también hablaba el compañero Juan Fernando, ¿verdad? Que decía que la temperatura varía dependiendo de la época del año, o sea, y del tiempo, que él hablaba que el tiempo no se refería al tiempo de horas, pero sin embargo, si nosotros vemos el globo terráqueo, vemos que tiene unos paralelos, y que ese paralelo también te habla del tiempo que hablamos nosotros, 1 hora, 1 minuto, porque la Tierra en su movimiento de rotación va cumpliendo cierto tiempo. Ya, ahí cámbiale a la otra. Sí, estamos en otra. Ya, ahí sí, creo que sí me parece. Bien. Ahora vamos con los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Pero primero vamos a saber qué es el movimiento de rotación. El movimiento de rotación es un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre sí misma a lo largo de un eje imaginario llamado eje terrestre, el cual pasa por los polos. Una vuelta completa, tomada como referencia a las estrellas, va a durar 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Y se denomina sidero. Como referencia al Sol, el mismo meridiano pasa frente a nuestra estrella cada 24 horas y se llama día solar. Como mencioné anteriormente, el día debe durar 20 horas, 56 minutos y 4 segundos, es decir, que va a restar, va a haber un faltante de 3 minutos y 56 segundos,
Y esta diferencia se debe a que en este plazo de tiempo la Tierra ha avanzado en su órbita y debe girar algo más que un día sideral para completar el día solar. Como usted antes puso el video del movimiento de rotación de la Tierra, este se lo va a hacer en un sentido de oeste a este, es decir, en un sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ya? Y esto de aquí, este movimiento nos da una impresión de que el cielo gira a nuestro alrededor, pero es porque la Tierra se desplaza en este sentido. ¿Ve? Los movimientos de rotación de la Tierra va a tener como consecuencia la sucesión del día y la noche, como usted también ya lo mencionó antes con respecto al video. También va a incidir en lo que es el movimiento del aire, el movimiento del agua, el cual el agua va a girar hacia la derecha o en sentido hacia las agujas del reloj en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur este va a girar a esto no sé si le a usted también, doctora, no sé si se acuerde que hay un experimento que se hace en la mitad del mundo con unas hojitas con agua que se lo ponen sobre un lavadero y ahí se va primero al hemisferio norte y ahí se echan estas hojitas y se saca el agua y vemos cómo estas giran hacia cierta dirección, hacia la derecha. Y cuando estamos en el hemisferio sur, estas hojitas van a girar hacia la izquierda. Eso es un ejemplo así. ¿Ya? Sí. Bien. En lo que respecta al movimiento de traslación de la Tierra, este es el movimiento en el cual la Tierra se mueve alrededor del Sol. La causa de este movimiento es la acción de la gravedad, lo cual va a originar cambios que van a afectar a nuestra cotidianidad. La vuelta completa alrededor del Sol dura 365 días, es decir, un año. La forma de este movimiento de traslación va a describir una órbita elíptica, es decir, la trayectoria o órbita terrestre es elíptica. Bueno, debido está a aquí. Exacto, ajá. Debido a esta forma de la órbita, la distancia entre el Sol y la Tierra va a variar a lo largo del año. Bueno, los primeros días de enero, a partir de los primeros días de enero, se alcanza la máxima proximidad al Sol, produciéndose el perihelio, ya, donde la distancia es de 147.5 por 10 elevado a la 6 kilómetros. En esta época del año, el hemisferio norte se va a encontrar en invierno y se va a producir el día del 22 de diciembre, el denominado solsticio de invierno. Este se va a caracterizar por ser el día más corto, con menos horas de luz, y por tanto va a tener una noche mucho más larga. Mientras que el hemisferio sur, en este tiempo, en este solsticio del invierno, el hemisferio sur se va a encontrar en verano. Bien. Por otra parte, los primeros días de julio, el Sol va a se va a encontrar en su máxima lejanía y se va a producir el denominado afelio, donde la distancia entre el Sol y la Tierra va a ser de 152,6 por 10 a la 6 kilómetros. En este caso, en el hemisferio norte se va a producir el denominado solsticio de verano, el día 21 de junio, en el cual el día es más largo y la noche es más corta, y la noche es más corta. Bien. En los equinoccios, los dos polos se van a encontrar a la misma distancia del Sol y los días van a tener la misma duración que las noches, y esto va a ocurrir 2 veces al año, el 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera, y el 23 de septiembre, el cual va a ser el equinoccio de otoño. Ya. Cuando la Tierra realiza el movimiento de traslación, este se va a desplazar sobre el plano de la órbita, llamado plano de la elipse. Está inclinado con respecto a este plano de la elíptica. Y este libro nos menciona que forma un ángulo de 23.27 grados, mientras que otros autores describen otro ángulo que déjenme ver que no veo muy bien, que es de 23.67. Pero en sí ese es el promedio de inclinación del eje de la Tierra. ¿Ya? El eje de la Tierra. Exacto. Esta inclinación va a determinar la sucesión de las estaciones, ya que cada uno de los hemisferios de la Tierra se inclinan hacia el Sol. Entonces, si el eje terrestre fuese perpendicular al plano de la elíptica, no existirían las estaciones y la duración de los días y las noches sería igual durante todo el año y el clima vendría determinado solo por la latitud.
Y como se mencionó anteriormente, la superficie terrestre, la temperatura, perdón, de la superficie terrestre no se debe a la distancia entre el Sol y la Tierra, sino al ángulo en el que inciden los rayos solares sobre la Tierra. Es decir, en el ángulo en que estas zonas reciben los rayos solares. Bueno, cuando la Tierra está más cerca del Sol, el hemisferio norte dice que se encuentra inclinado hacia atrás con respecto al Sol y los rayos solares inciden ligeramente, mientras que cuando el hemisferio norte está frente al Sol, los rayos inciden de manera perpendicular. Sin embargo, te cabe recalcar que la distancia entre el Sol y la Tierra sí es responsable de la duración del invierno, que por lo general dura 89 días, y el verano, que dura aproximadamente 94 días, esto en el hemisferio norte. Bueno, y así podemos establecer la diferencia, que entonces el movimiento de rotación de la Tierra va a ser el movimiento que se realiza la Tierra sobre su propio eje y va a dar como consecuencia la sucesión del día y la noche. Ya. Y mientras que el movimiento de traslación de la Tierra es el que va a realizar la Tierra alrededor del Sol, que dura un año. Estas serían las diferencias entre ambos movimientos. Ya. Pregunta de examen. Aquí tenemos Ya, un video, pero antes de ver el video, ¿verdad? Un poco lo que dijo el compañero, aquí nosotros tenemos las estaciones, ¿verdad? Según la literatura, ¿verdad? Bueno, nosotros no vivimos o no vemos, ¿verdad? Las 4 estaciones, o en nuestro Ecuador no se dan las 4 estaciones. Ya ni siquiera podríamos decir que nosotros tenemos una estación de verano y que tendríamos una estación de invierno, porque realmente esto como que se está desapareciendo, ¿no? Podríamos decir que de pronto hay una época con lluvia. Bueno, ustedes a lo mejor están muy jóvenes o no sé si ustedes habrán vivido, pero cuando uno estaba en la escuela y te cogía todavía el mes de diciembre y enero en clase, ¿verdad? Te ibas a la clase con lluvia. Y si no había para comprar un parasol, tú pasabas un poco mojado, porque tampoco no se usaba esto del transporte de la escuela, sino que tú tenías que coger un bus, ¿no? Entonces ya ahora, lógicamente que todo está cambiando, ¿ya? Inclusive hasta la manera de cómo llegar al colegio y a la escuela o al colegio, y también está cambiando esto. Nosotros muchas veces termina todo el mes de diciembre, no hay lluvia, a veces estamos en enero y apenas tenemos una llovizna, ¿verdad? Que ya van a hablar los compañeros de la llovizna. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Y verano, ¿verdad? Estamos ahora, según en nuestro, empieza el 21 de junio, ¿verdad? Ya no más. Ya, según esto. Pero, sin embargo, como nosotros estamos en 2 partes del año, si llueve, supongamos que llueve en diciembre. Llueve diciembre, enero, febrero, marzo, y a veces hay una lluvia en abril, ¿verdad? Y después el resto de los meses pasa seco, si es que tenemos la suerte de que llueva. En cambio, en otros países, ¿verdad? Nosotros vamos a ver las estaciones de primavera, que se da en la fecha de marzo a junio, verano, que se da de junio a septiembre, el otoño, que se da en septiembre hasta diciembre, y el invierno, que se da de diciembre a marzo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Un vídeo, me pasé. Tenemos un vídeo que después que termine la exposición podemos regresar, o ahorita lo vemos mejor para que no se... o más tarde. Ya, entonces tenemos este vídeo. En caso de que no alcancemos a revisar los videos, ¿verdad? En la exposición que dio el compañero Juan Fernando también había un video, así que recomendación ver los videos. Ya, muchas gracias. Ahora tenemos, ¿verdad? Balance de la energía que nos va a dar Ángel Macías. Angelito. Bueno, buenos días, doctora. Ya está. Buenos días, compañeros. Yo les voy a exponer en este caso acerca del balance de la energía de la Tierra.
Bueno, como ya escuchamos dentro o a lo largo de la exposición en radiación solar, entre otros, de por sí los rayos solares van a ser acogidos por la superficie terrestre, pero estos van a ser acogidos en forma de energía. Esta energía se va a tener que irradiar y este simple hecho del momento de la irradiación provoca la temperatura constante en la atmósfera, siendo así que esto sería uno de los pasos importantes para el balance de la energía. Más adelante se especificarán varios componentes más que inciden en el balance de la energía como tal. Entonces, la radiación que emitiría el Sol hacia la Tierra formaría parte del llamado espectro electromagnético. Es aquel espectro electromagnético, además se verá o se hará referencia a este en la imagen que vemos en la parte derecha, y este sería o se denominaría como la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas que emite o absorbe, en este caso, la Tierra, perdón, el Sol. Por su parte, el espectro electromagnético se ve reflejado en la imagen derecha. Sin embargo, aquí vemos términos que hasta el momento no se han explicado, no sabemos de qué se tratarían. En este caso, el espectro electromagnético se denomina como un conjunto de componentes que llevarían o que tendrían que ver más que todo con los rayos solares que emitiría el Sol. Por su parte, más adelante se irá entendiendo un poco más, se irán viendo un poco más adelante varios términos que hasta el momento no sabemos, como longitud de onda corta, longitud de onda larga, y los rayos que van a componer. Bueno, en este caso, gran parte de la radiación solar, con un alrededor del 90%, correspondería o estaría constituida por rayos infrarrojos y luz visible. Sin embargo, la radiación solar cambiaría en tanto si se encuentra como fuera como dentro de la atmósfera. Lo que nos interesa a nosotros saber en este momento es qué porcentaje se encuentra dentro de la atmósfera, cómo será recibida esta radiación solar. En este caso se consideran varios factores, como que el cielo esté despejado, el nivel del mar se encuentre en un estado óptimo, en los cuales los porcentajes variarían entre los 4% de rayos ultravioletas, de luz ultravioleta, un 46% de luz visible y un 50% de rayos infrarrojos. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos factores? Por ejemplo, como el primer factor se explica más que todo. Por ejemplo, nos dice que el cielo se encuentre despejado. Entonces, la presencia de nubes, ¿qué haría con los rayos solares? Bueno, en cierta parte nos dice que la radiación solar va a ser recibida por la Tierra, pero no toda la radiación solar que se emite. Esta va a ser reflejada por la atmósfera, por nubes, o va a ser absorbida. Sin embargo, las nubes juegan un papel importante en el porcentaje de radiación solar. Sin embargo, esto no es tal motivo para decir que los porcentajes van a variar tanto. Es decir, casi todos los autores nombran estos porcentajes, o le suben que la luz ultravioleta está en un 10%, la infrarroja en un 50% y la visible en 47%. Los porcentajes varían mínimamente. En la imagen de la derecha hace referencia asimismo a los espectros de radiación del Sol y la Tierra. Sin embargo, aún así nos dice o nos da a entender sobre algunos términos que aún no sabemos, es decir, la longitud de onda. Sin embargo, lo que nos importa saber en esta imagen son los porcentajes, es decir, los porcentajes de los componentes que tienen los rayos solares y además de la distancia que estos van a tener. Siguiente, doctor. Ya. La Tierra, por su parte, va a emitir. Si esto ya lo hablamos, es decir, por ejemplo, ¿se acuerdan que la energía, los rayos solares que iba a dar el Sol hacia la Tierra, estos iban a ser absorbidos? O en este caso iban a ser irradiados para de esta manera tener la temperatura constante. Bueno, la Tierra va a emitir esta energía en forma diferente al Sol, siendo así, o que se relaciona que la longitud de onda va a tener mucho que ver con la temperatura del cuerpo que posea. Entonces, aquí nos nombra una ley, la ley de Bayes, de Bayes, el cual nos dice que la longitud de onda es inversamente proporcional a la cantidad de temperatura que tenga el cuerpo que en este caso emita las ondas. Por su parte nos dice que cuando un cuerpo, entonces con esta misma ley nos dice lo siguiente, inversamente proporcional, las longitudes de onda son inversamente proporcional. A mayor temperatura, las longitudes de onda son más cortas. Entonces nos da dos ejemplos claros en los cuales podemos ver estas diferencias. El Sol nos dice que tiene una temperatura de 6000 grados Kelvin. En este caso, el Sol va a tener longitudes de ondas cortas, mientras que la Tierra nos dice que la temperatura será de 285 grados Kelvin. Entonces podemos suponer que por la ley de Bayes que nos dice en un principio, que las longitudes de onda de la Tierra serán aún más largas. Entonces este punto sí es fácil de determinarlo porque la misma ley nos está diciendo, a mayor temperatura las ondas serán más cortas, y a menor temperatura las ondas son más largas. Y así se pone en diferencia tanto el Sol como la Tierra.
En este caso ya podemos entender un poco más la imagen a qué se refiere. Es decir, estamos viendo varias longitudes de ondas y en este caso la longitud de onda más, o que sería de predominancia sería la luz visible, y que esta será será aquella que tenga un mayor grado o índice de energía. Más adelante, con los fenómenos de radiación que se explican, también se detalla este proceso. Ya, el balance de la energía de la Tierra. Estos son puntos que ya han sido tocados, pero sin embargo es bueno volverlos a recalcar, siendo así que aquí se recogen los datos más importantes. En este caso, bueno, como primer punto tendremos que la mayoría de la energía que llega a la Tierra va a provenir del Sol. Algo ya lógico. En este caso, la irradiación que va a provocar o que se va a dar en la superficie terrestre va a tener que nos va a dar como un resultado de la manutención de la temperatura constante en la atmósfera. Es decir, que gracias a esto podemos poder decir de que la temperatura a estas escalas permite la vida. Gran parte de la radiación solar, asimismo, estará casi el 90%, estará compuesta de rayos infrarrojos y luz visible. Sin embargo, se detallan los porcentajes que ya han sido mencionados asimismo, tales como los rayos ultravioletas un 7%, luz visible un 47% y un 46% de rayos infrarrojos. Como les mencioné, estos porcentajes suelen variar en torno a los factores que han sido mencionados, tales como que el cielo esté despejado o el nivel del mar. Y además de que la energía proveniente del Sol va a ser recibida de forma diferente a la Tierra. Eso se explicó justo en la lámina anterior, en cómo las longitudes de ondas van a variar en torno a la temperatura que tenga o en ese momento permanezca tener el cuerpo. Siguiente. Bueno, aquí ya se menciona otra ley, entonces ya vamos viendo la ley de Weyl y en este punto vamos a ver la ley de Stefan Boltzmann. Esta ley es aquella que permite calcular la radiación que produciría el cuerpo según la temperatura. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar estas dos leyes? Bueno, la anterior nos decía que sería inversamente proporcional a la temperatura, pero sin embargo la ley de Stefan Boltzmann es aquella que nos permite calcular la radiación según la temperatura a sí mismo, pero sin embargo en esta ley nos dice que cuando un cuerpo tenga más temperatura, este va a emitir mayor radiación. Y entonces, como conclusión básica, podemos decir que cualquier objeto que tenga una temperatura máxima, o que mientras más calientes sean, es cuando va a emitir más energía. En base a esto, y a todos los términos que ya han sido dados, se establece una incógnita, un problema, en el cual nos dice, por ejemplo, que la temperatura de la Tierra sería de alrededor de 355 grados Kelvin. Sin embargo, la superficie terrestre nos indica que esta temperatura es aún más mayor. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? O bueno, ¿cómo se puede explicar este fenómeno? El resultado, la respuesta clara de este fenómeno sería el efecto invernadero. El efecto invernadero estaría dado por los gases invernaderos en este caso. ¿Y cómo funcionaría este efecto invernadero? Bueno, en este caso, sí va a emitir la energía que en un principio provino del Sol. En este caso, el efecto invernadero va a provocar de que esta energía que va a emitir sea absorbida. Pero sin embargo, hacia este punto, la misma energía que es absorbida es reirradiada. Es por ende que en un principio se dice que la temperatura es 355 kelvins. Pero sin embargo, más adelante la superficie terrestre nos indica que no es así, que es mayor. Es porque la reirradiación que provocaría el efecto invernadero hace que los mismos rayos solares que en un principio que la energía que en un principio fue absorbida sea mandada de vuelta a la superficie terrestre. Y es por eso que el efecto invernadero sería el causante de este fenómeno. Entonces, ¿qué compone el efecto invernadero? El efecto invernadero estará compuesto por los gases invernaderos en este caso. Claro está. Es decir, a un aumento de estos gases aumenta aumenta la capacidad del efecto invernadero. ¿Y qué gases podemos nombrar dentro de estos gases? La redundancia. Por ejemplo, tendríamos el vapor del agua, el dióxido de carbono, el metano, el ozono, entre otros. Estos van a actuar, así mismo como se había dicho, absorbiendo la energía que va a emitir la Tierra nuevamente, y entonces se puede denominar que este sería aquel responsable de tener la posibilidad o la existencia de vida. Es decir, porque este permite que en mayores temperaturas sí se absorba un gran porcentaje de temperatura, pero aquí nos dice lo siguiente, será reirradiada, es decir, que será mandada de vuelta a la Tierra, pero esto será de manera progresiva. Es decir, que de esta hacia cierto punto,
como sería un soporte del mismo ambiente para permanecer las temperaturas hasta ciertos grados. Pero sin embargo nos dice lo siguiente, como hemos escuchado, todo en exceso es malo. Es decir, el efecto invernadero a una mayor capacidad será capaz de absorber más energía que provenga de la Tierra. Por ende, el absorber más energía de la Tierra provoca que la reirradiación sea aún más mayor. Es decir, que nos da a entender que sería o este efecto invernadero al tener la capacidad a tope, a un grado aún más, a otro nivel, se puede decir que este mismo efecto invernadero provoca el aumento de temperatura. ¿Y qué nos importa saber entonces dentro del balance de la Tierra? Dentro del balance de la Tierra nos importa saber algo muy específico, la cantidad de energía que en este caso llega a la superficie terrestre. Y además de la cantidad de energía que llega a la atmósfera. Es decir, que sí, nos dice que por estaciones va a cambiar o va a variar la radiación solar que llega a la Tierra. Pero sin embargo, lo que nos importa saber a nosotros no es predecir, sino más bien es conocer la cantidad de energía que llegue para de esta manera establecer mecanismos básicos para tratar de sobrellevar estas condiciones. En este caso, esta cantidad que llega a la superficie terrestre es denominada como insolación. Y esta estará medida por voltios sobre metros cuadrados. Por su parte, otro punto que se mencionaba, por ejemplo, este nos dice que es conocer la cantidad de energía sobre la superficie terrestre. Como otro punto nos dice que también es conocer la cantidad de energía sobre la atmósfera que llegaría. Perdón, sobre la cantidad de energía que llegaría a la atmósfera. Esto en cambio se denominaría como constante solar y tendría un valor por lo general de 1363 voltios sobre metros cuadrados. Es decir, que estos dos puntos son importantes para conocer la radiación que llega a la superficie terrestre. Entonces, gracias a todo lo que ya se ha expuesto, ¿qué nos dice acerca del balance de energía? Es decir, que en el sistema solar, perdón, el sistema del planeta Tierra nos indica que tiene varios componentes que va a tratar de que el balance de la energía se tenga hasta cierto punto para de esta manera tener las condiciones necesarias. El primero que nos dice sería el efecto invernadero y el segundo serían propiedades físicas, es decir, la existencia de nubes, que la atmósfera va a reflejar la luz en este caso hacia el espacio exterior o enviándola hacia la Tierra misma. Cada una de estas serían importantes para de esta manera tener en cuenta que el balance de la energía es óptimo, es decir, cada uno de los componentes de los resortes del mismo planeta Tierra son importantes para el balance. Siguiente. Bueno, aquí se detalla nuevamente la ley de Stefan-Boltzmann. A grandes rasgos, la ley de Stefan-Boltzmann es aquella que permite conocer la radiación en relación a la temperatura, en el cual nos dice que a mayor temperatura el cuerpo es capaz de irradiar mayor energía. Pero sin embargo, no es que aquel cuerpo que tenga menos temperatura es aquel que no nos va a irradiar nada de energía. Nos dice algo muy importante, que cualquier cuerpo que tenga una temperatura por encima del cero absoluto es capaz de irradiar energía, pero no a tal grado de un objeto, de un cuerpo que tenga una temperatura máxima o a tope. En este caso así se manejaría la radiación o la emanación de energía de un cuerpo. Cualquier cuerpo que tenga por encima del cero absoluto es capaz de emanar energía. ¿Y por qué variaría la temperatura de la Tierra? Estas son incógnitas, pero sin embargo ya hemos mencionado. Tan solo sería relacionar varios aspectos. En este caso, el efecto invernadero. Se habló de cómo el efecto invernadero va a absorber los rayos que emitiría el Sol, la energía que emanaría el Sol, pero este lo va a reirradiar. Un aumento del mismo efecto invernadero aumenta la temperatura. Es decir, que este sería además de que ayuda a la temperatura a mantener cierto grado de temperatura dentro de la atmósfera, sería capaz de dañar la misma atmósfera en tanto de que el efecto invernadero asciende de nivel. Este estará compuesto, como se había mencionado, de gases invernaderos como dióxido de carbono, metano, ozono, entre otros. Y que además se toma en cuenta más que todo la radiación que llega tanto a la superficie como a la atmósfera. Y que la temperatura en la Tierra variaría en torno a los pisos climáticos, es decir, las cercanías que estos tengan y las propiedades o el relieve que tengan los mismos. Lo siguiente. Ya, la circulación atmosférica. Hacia este punto, ¿qué es necesario conocer en un primer instante? Bueno, ¿qué es atmósfera? La atmósfera sería una capa delgada y cuyas acciones, cuyas funciones...
cuyas acciones interesantes que esta tiene serían la del transporte de forma rápida del calor, la humedad y los gases. Entonces, la circulación atmosférica, ¿por qué estaría dada? Bueno, por varias determinantes, pero sin embargo se nombran dos importantes, que serían la temperatura y la presión atmosférica. En este caso, la circulación atmosférica se ve influenciada principalmente por las diferencias de radiación solar que llegarían a la superficie terrestre. Por su parte, se detallan dos puntos, o bueno, se da un ejemplo en cómo al momento de que en las zonas tropicales, es decir, más o menos por el Ecuador, al recibir mayor energía solar es capaz de tener un clima cálido, y los polos, en este caso, al tener menos energía, es capaz de tener un clima helado, en este caso. Por su parte, este mismo calentamiento irregular que se pone entre el Ecuador versus los polos provoca de por sí variaciones tanto en la temperatura atmosférica, a lo que se determina como circulación. En este nos dice algo interesante, o bueno, se detalla dentro del ejemplo, siendo así que se pone ejemplos en condiciones normales, que tanto el Ecuador como en los polos es fácil identificar que el clima por lo general es así, en normalidad, pero sin embargo, si esta variación en circulación atmosférica se da en otro tipo de lugar que no es normal, entonces sí se puede decir que se está llegando hasta cierto límite en el daño ambiental que se está dando. Además de que se formula una hipótesis en la cual nos dice lo siguiente: si la Tierra como tal no tuviera una rotación, y además que la distribución de las masas de tierra fuera homogénea, es decir, que fuera igual para todo el mundo, la circulación atmosférica tal y como la conocemos no se daría, o se haría de forma diferente. Nos dice que la energía llegaría a las zonas tropicales, esta ascendería, se enfría, van a los polos, y del polo regresa nuevamente a los trópicos. Es decir, que nos está diciendo que los vientos, la circulación atmosférica se da en sentido en que todo el aire va a ir por todo el mundo, sin tener cierto punto de restricción. Entonces esto es totalmente falso, debido a que la circulación atmosférica no se tiene que considerar como estos puntos, sino más bien como tres células en convección, denominadas también como células Halley, el cual estos componentes, que serían las células, estarían por lo general, o serían que el planeta Tierra de por sí tiene un eje de rotación, el planeta tiene, o que el eje mismo tiene su grado de inclinación normal, y que la distribución de masas de Tierra es por lo general diferente tanto en el norte como en el sur. Y aquí más o menos entra el ejemplo que mi compañero les mencionaba, acerca de que en la mitad del mundo y las hojitas y eso. Bueno, la Tierra mismo, al girar sobre su propio eje, de oeste a este, provocaría que las masas de aire situadas en el hemisferio norte circulen en sentidos del reloj, mientras que en el hemisferio sur en sentidos contrarios a las manecillas del reloj. Es decir, que por el mismo eje se provocan varios fenómenos que ya se han hablado. Siendo así que, la siguiente, doctora. Siendo así que este mismo fenómeno es denominado como efecto de Coriolis. El efecto de Coriolis es aquel fenómeno que impediría que las masas de aire vayan directamente desde el Ecuador hacia los polos. Y es lo que se mencionaba en el hipotético caso, cuya referencia era totalmente falsa o se ponía solamente como ejemplo. En cómo las masas de aire, al no tener ninguna rotación a tierra, ni las masas de tierra fueran iguales, irían directamente del polo hacia el Ecuador, y del Ecuador hacia los polos. Es decir, algo que totalmente no ocurre. La existencia de la fuerza Coriolis dentro del planeta Tierra, esta provocaría la aparición de cinturones de viento en cada uno de los hemisferios. Estos cinturones de viento son aquellos denominados, son tres, son aquellos, en primer lugar, serían los vientos alisios del este, que serían cerca del Ecuador, los vientos del oeste en latitudes medias, y los vientos polares del este en regiones polares. Es decir, que tendremos que tener en cuenta que la circulación atmosférica en regiones diferentes será totalmente, no será igual hacia las ya planteadas, siendo así que tanto en el Ecuador como en los polos se tiene una circulación atmosférica totalmente diferente, y con propiedades asimismo que no serían iguales. Así es. Bueno, el modelo de convección de células, como se había dicho que son tres, o también denominados como células de Halley, en tres factores,
supone la formación o nos dice que en el planeta Tierra de por sí existe la formación de zonas de alta y baja presión, siendo que en bajas presiones, por lo general es un ambiente cálido, hay precipitaciones y eso. Mientras que en las zonas altas de presión serían zonas frías, que por lo general de por sí son climas áridos, no se tiene mayores precipitaciones. Ejemplo de esto se nos da en el Ecuador mismo, el cual nos dice que más que todo sería regido bajo una zona de baja presión. Al momento que el aire caliente que sube desde el Ecuador hacia la atmósfera mismo va a enfriarse hasta cierto punto. Este aire caliente estaría cargado de humedad. Entonces, la humedad al enfriarse se condensa y se forman las nubes. Es por eso que en las zonas tropicales, por lo general, nos dice que hay mayor cantidad de precipitaciones. Por su parte, nos da dos ejemplos más. Uno que nos daría hacia los 30 grados y otros hacia los 50, 70 grados. Hacia los 30 grados, más que todo, se determinarían en zonas de alta presión. Por ejemplo, o ejemplos de estas serían los desiertos del Sahara o los grandes desiertos australianos, en los cuales nos dice que este mismo aire, que en un principio ya no tiene la humedad necesaria, ya es frío, llega hacia estos lugares, y de por sí esto determinaría también el clima de los mismos. Es decir, que no existiría mayor precipitación dentro de estos lugares, y además de que el clima por lo general sería frío. A estos se denominarían como zonas de alta presión, subtropicales parece que se denominan. Y por su parte, en el ejemplo de 50, 70 grados centígrados, esto sería más que todo en lugares como, en el contacto, casi en el contacto que se tiene con las zonas polares. En este caso, estas se denominarían como zonas de baja presión polares, de por sí por la referencia que se tienen con los polos, es decir, que se encontrarán casi cerca de estos. Entonces, gracias a esto se puede definir que la circulación atmosférica daría como un resultado una independización en zonas en tanto a las condiciones climáticas que estos van a tener, y además de que van a influenciar en el medio ambiente como tal. Bueno, como mis compañeros les hablaron acerca de las corrientes marinas y hace varias exposiciones, en este caso la existencia de dos que importarían más que todo en el Ecuador serían la corriente cálida del Niño y la corriente fría de Humboldt, en las cuales cada una de estas tienen sus repercusiones en las zonas costeras más que todos. Es decir, tomando en cuenta la circulación atmosférica con las corrientes marinas que existen, serán aquellas que causarían un cambio climático radical dentro del planeta mismo, siendo que en las corrientes marinas más que todo destacarían los cambios climáticos en las zonas pesqueras, en las zonas marítimas, entre otros. Mientras que las corrientes marinas, la circulación atmosférica sería capaz de influenciar en las corrientes marinas, de provocar un aumento o descenso de temperatura en las zonas regionales, es decir, ya dentro del mismo país. Y eso. Bueno, las corrientes oceánicas. Para este punto se tomarán en consideración que los movimientos de masas de agua serán debidos más que todo a la acción de los vientos, es decir, a la circulación atmosférica, al desplazamiento por los cambios de temperatura y composición salina de los aguas de los océanos. Puntos importantes dentro de las corrientes oceánicas será la densidad y la salinidad que posea el agua, siendo así que más que todo gracias a esto se definiría si estas corrientes son profundas o superficiales en relación al mar. Estas corrientes oceánicas van a intervenir en la temperatura y en las condiciones climáticas, más que todas las zonas costeras, como se habían mencionado, siendo así que sobre estas van a influenciar muy profundamente por la cercanía que tienen estas. Sin embargo, en las zonas regionales, es decir, ya más céntricas de un mismo país, también influenciaría ya en este caso la circulación atmosférica en cómo se dé. Y eso. Ya, esto más que todo ya sería como conclusiones, en la cual nos dice que asimismo las corrientes oceánicas como la circulación atmosférica serían dadores principales de la determinación del medio ambiente, siendo así que el conjunto de estas dos nos permitirían tanto el ascenso como descenso en temperaturas de manera total.
Es decir, que en general se especificará que en las corrientes marinas en zonas marítimas y las corrientes y la circulación atmosférica ya serían regiones ya totales como tal. Siendo así que el compuesto entre estas dos darían como principal las diferencias de temperatura en la Tierra, y que además de que estas temperaturas en la Tierra no sean tan extremas y sean habitables. Ya, esto ya se los mencioné, es aquello que se toma en relación o en cuenta la salinidad y la densidad de las aguas. En este caso, para determinar si se trata de corrientes profundas, corrientes superficiales y además de la ubicación de tales aguas, es decir, que si tienen una mayor densidad, por lo general nos indican que estas aguas estarían más profundas a las que no tienen una mayor densidad. Y Angelita, eso. ¿qué podría Y decir que además de usted? las corrientes cálidas y frías. Sí, ¿qué podría decir usted si nosotros queremos medir la temperatura del océano, del mar? ¿Será que la misma temperatura que nosotros podríamos encontrar cuando recién vamos entrando 1 metro, 2 metros al agua, cuando ya vamos a una profundidad mayor? ¿Qué cambio sería la temperatura o no cambia la temperatura? Bueno, la temperatura de por sí dentro de los mares sí serían diferentes. Es decir, a mayores profundidades las temperaturas son menores, Son mientras que frías. en la superficie la temperatura es mayor por la incidencia de los rayos solares, entre otros aspectos físicos. Sí es, Angelito. Bueno, ahorita vamos a ver un vídeo, ¿verdad? No recuerdo en qué página estaba. Aquí, ¿verdad? Hay 2 videos que uno pone este enlace y salen 2 videos. No sé si ya vimos un video de el efecto invernadero. ¿No hemos visto? Hola, chicos. ¿Se fueron? No, doctora. No hemos visto. No. Les preguntaba si no hemos visto el video del efecto invernadero. Me dirán si están viendo la pantalla, si escuchan el audio. ¿Sí escuchan el audio? Hola. Para ese video sí vimos. Sí vimos ya, entonces es el otro. A ver, déjame ver. Es que tenemos otro. El cambio climático. Aquí este es. ¿Sí escuchan? ¿Sí escuchan? ¿Y ahora cómo hago para que escuchen? Auxilio. Compartir. A ver, ustedes que manejan más la tecnología, les voy a enviar el link aquí por el chat. Y Angelito, a ver si le puedes compartir. Oh. Hola, ¿me escuchan? Chicos. Sí, doctora, sí la escuchamos. Sí, por favor, ¿quién puede compartir para que salga el audio? Y yo le doy la opción para compartir. Jimena, ¿usted podría? Jimena. Sí, doctora. Ya, entonces te doy ahorita la opción de hospedador para que puedas compartir, porque, a ver, dice que ya. Ya estás, ¿verdad? Sí, ya comparto. Ya, entonces por favor, ojalá te salga el audio. Ahí envié en el chat el link.
Espérame un ratito que está un poquito lento. Ya, tranquila. Aquí no hay problema, ¿sí? Alguien que más pueda, es que no me carga. A ver, alguien que tenga bien el sistema, por favor. ¿La puedo compartir yo? Ya, por favor, Jimena, pásale a la compañera. ¿Quién dijo que va a compartir? Isabel Arteaga. A Isabel, ¿sí? Porque yo ya no le puedo pasar porque usted tiene el... Jimena, pásale a Isabel, por favor. Es el que está aquí en Zoom, un link. ¿Es ese? Sí, aquí te puse un sí. Ah, ya, es ese. Aquí, ¿ve? Es ese de ahí. Sí. Ah, ya. Ya, un ratito. Uy. ¿Sí se ve? Sí, ahora hay que ver si se ve si se escucha el audio. El clima del planeta ha cambiado más en los últimos 100 años que en los 1000 anteriores. Lejos de ser una curiosidad científica, es un fenómeno global que amenaza con cambiar el mundo tal y como lo conocemos. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? Hoy en Chataca nos sumergimos en las profundidades del cambio climático. Los seres humanos hemos tenido una relación amor-odio con la naturaleza desde el principio de los tiempos. La contaminación ha sido el toque humano por excelencia. De hecho, si sabemos que existieron asentamientos humanos en algún lugar del mundo, es precisamente porque encontramos desechos, residuos o rastros de contaminación en ese lugar. Pero antes de hablar del impacto que causamos, veamos los datos. El dióxido de carbono está en 403,28 partes por millón, el récord histórico en 650.000 años. La temperatura ha subido casi 1,5 grados desde 1880. 9 de los 10 años más calurosos del registro han ocurrido en los últimos 16 años. El hielo ártico está decreciendo al ritmo de 13,4% cada década. El hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287.000 millones de metros cúbicos al año. Las pérdidas en Groenlandia se han duplicado entre 1996 y 2005. Y el nivel del mar sube 3,4 milímetros por año. La media mundial ha subido 178 milímetros en los últimos 100 años y ya amenaza a 1.000 millones de personas. Por tanto, ahora la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Hoy por hoy, pese a los años de debate interesado, nadie discute el cambio climático, como tampoco nadie duda del impacto del ser humano en él. Ahora, el debate, de darse, se circunscribe a qué parte de ese cambio se debe la acción del hombre y qué parte a dinámicas propias de la evolución del planeta. Pero lo cierto es que desde hace años nosotros llevamos dejando huella en el planeta de forma notable, y no hablamos de pequeños depósitos de residuos, cimas de huesos o cajas de herramientas prehistóricas. Conforme las sociedades humanas crecían, las capacidades de contaminar también aumentaban. Uno de los ejemplos históricos más llamativos es el monte Testaccio en Roma. Esta colina triangular cubre un área de 20.000 metros cuadrados y tiene más de 30 metros de altura. No sería nada demasiado llamativo si no fuese porque está compuesta por 26 millones de ánforas rotas. Entre los siglos I y III después de Cristo, Roma era un monstruo con una sed insaciable de aceite de oliva y miles de ánforas la surtían cada día.
Estas ánforas llegaban desde todas las partes del imperio, pero sobre todo desde la provincia bética, al sur de España, a muchos kilómetros de distancia. Como por aquel entonces devolver las ánforas a su lugar de origen era mucho más caro que desecharlas, una vez se vaciaban, se tiraban al monte Testacho y se cubrían con cal viva. A día de hoy, casi 2000 años después, el monte continúa allí en pleno corazón de Italia. Si ahora viajásemos al mismísimo centro de otro imperio, el británico, en plena época victoriana, también veríamos cómo el peor de los barrios de Londres era un apiñamiento casi inimaginable. Según los historiadores, en las 27 casas de un callejón vivían 1100 personas, es decir, más de 40 por vivienda de media, llegando a situaciones en las que en una sola casa, con 9 camas, vivían 63 personas. Eso provocaba gigantescas masas de gente que creaba una cantidad brutal de excrementos y residuos, algo que sumado a las 40.000 toneladas de basura del ganado y cabalgaduras, hacían que, por ejemplo, el Támesis fuese un torrente continuo de estiércol líquido. Estos abusos tan salvajes y sistemáticos son los que han ido provocando cambios en el planeta. Es cierto que con más de 50 años de trabajo y cantidades ingentes de dinero, el gobierno británico consiguió salvar el Támesis, empezando a recuperar la flora y la fauna marina que en su día la habitaron. Pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido posible, haciendo cada vez más patente a lo largo de la historia que el ser humano tiene la capacidad para cambiar la naturaleza. Lo que no sabíamos es cuánto podíamos cambiarla. Por supuesto, nuestra acción no es el único motivo del cambio climático. La variabilidad de los océanos y su temperatura, las enormes extensiones de vegetación, el vulcanismo o las variaciones orbitales también influyen. Afortunadamente, impulsados por la urgencia, ahora surgen medidas sociales, estatales e internacionales para reducir la huella del carbono, el consumo del agua y las emisiones de gases invernadero que nosotros mismos en parte estamos favoreciendo y produciendo. Lo que no está claro es cuál será la eficacia de estas medidas ni hasta qué punto este es un proceso sin retorno. Lo que sí es evidente es que así hemos llegado a calentar la Tierra y si algo tenemos claro es que para solucionarlo debemos de tener la cabeza bien fría. Hola. A ver, un voluntario. Un voluntario. Se fueron los voluntarios, toditos. Vamos a ver. Carla Estefanía solo. Hola. Sí, doctora. Ya, ¿me puedes decir qué entendiste del video? Ya, que así mismo como vimos la otra vez del efecto invernadero que ocasionaba, o sea, a consecuencia de que la capa de ozono se ha ido reduciendo, los rayos solares van a filtrar con más intensidad a los polos solares, al planeta. Entonces eso ha hecho que todo el hielo que había, tanto como en los volcanes o en el resto en los polos, se vaya derritiendo. Ya. Linda. Y eso. Linda. Sí. ¿Qué entendió usted del vídeo? Bueno, con respecto a lo que más se enfocaba el video, trataba sobre cómo el calentamiento global, los rayos solares están deteriorando cada vez más los polos solares, lo que es el planeta. En sí nos manifestaba cómo se está derritiendo los polos, que el porcentaje de cómo estos se están derritiendo cada década se está volviendo más y más grande. Vamos a llegar a un punto en que se va a ir derritiendo totalmente. Es un problema que cada vez se va volviendo más grave. Se está agudizando, ¿verdad? Y nosotros como humanos, o sea, no estamos haciendo casi nada, ¿no? Si ustedes recuerdan el proyecto de vinculación de esta escuela de Colombia, ellos ya iniciaron un poquito, pero yo siempre sé decir que nosotros los humanos ya queremos solucionar un problema como cuando ya
ya estamos como que dice en la fase casi terminal, ¿verdad? Ahí es que nos vamos a cuidar cuando ya no necesitamos porque ya está dado el daño, ¿no? Ya no podemos revertir. A lo mejor ahorita se ha detenido, ¿verdad? Un poquito esto de los gases invernaderos, ¿verdad? Porque como que no han dado mucho carro, ¿verdad? Se ha disminuido. Pero sin embargo, también por la pandemia, pues hemos gastado más agua porque nos han inculcado que tenemos que lavarnos las manos, ¿verdad? Si salimos a la calle, hay que lavar enseguida esa ropa, meterse a la ducha, etcétera, etcétera. O sea, por un lado se pudo haber hecho la reducción de los gases invernaderos, pero por el otro lado nosotros también estamos gastando más agua. Y a lo mejor eso podría salir una estadística de las empresas de agua potable y a lo mejor vamos a ver que todos, sin excepción, hemos aumentado el consumo del agua, ¿no? Y cabe señalar, pues, que también, ¿verdad? De todas las cosas que nosotros hacemos, las industrias, inclusive nosotros los seres humanos también eliminamos dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es un gas del efecto que provoca el efecto invernadero, ¿no? Entonces, también tiene que ver con nuestra alimentación, ¿verdad? Porque usted no piense que cuando nos lanzamos un gas nosotros, ¿verdad? No es nada, sino que eso se debe por la descomposición de la alimentación que nosotros hemos consumido, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan en el anterior video había una vaquita, ¿verdad? Que también ella lanzaba sus gases, pero ese gas que ellos lanzaban también tenían un gas que vendría a ir acumulando para que se provoque este efecto invernadero, ¿no? Y lógicamente, pues si ustedes pudieron observar, ¿verdad? Cerca del océano, la cantidad de basura que el mar, ¿verdad? Por medio de sus olas viene y deja en las playas. Entonces, eso no es algo natural, eso es nosotros mismos que causamos, ¿verdad? Porque sea que cuando llueve se tapona por medio de las alcantarillas, ustedes saben que las aguas servidas también se van al mar, los barcos, ¿verdad? De nuestros pescadores, a lo mejor no tienen mucho cuidado en el recoger la basura, ¿verdad? Y como no tienen un recolector de basura que pase, pues ellos ven, para no contaminarse con la basura dentro del barco, vienen y lanzan al mar. Eso sin contar los derrames de petróleo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? En nuestro medio vemos que tantas montañas que han existido, ¿verdad? Se saca piedra para construcción, se saca arena para construcción, se bajan las montañas para ampliar las carreteras, etcétera. Entonces, todo eso influye en los cambios climáticos, ¿no? Ya ves que por eso nosotros, a lo mejor por eso no hay lluvia, porque nosotros aquí en el entorno de Manabí, ¿verdad? Estamos destruyendo lo que es la flora. ¿Por qué destruimos lo que es la flora? No, tantos terrenos que habían con árboles, bueno, sean que estén verdes, o sea que estén un poco secos, ¿verdad? Se les ha tenido que cortar, es un mal necesario porque tú tienes que hacer vivienda, ¿no? Para que la gente se cobije, tenga su propio hábitat, su nicho allí para poder subsistir a estos cambios climáticos, porque si no tuviera una casita, pues lógicamente iba a estar, en el caso nuestro, debajo del sol, ¿sí? Porque bueno, acá no llueve mucho, ¿ya? Entonces, son todas esas cosas que tienen que ver con el efecto invernadero, y eso es lo que hace también que se provoquen esos cambios climáticos, y que muchas veces, no es muchas veces, por un 100% seguro que eso va a influir también en nuestra salud, ¿verdad? De los humanos. ¿Ya? Y no solamente en nosotros. La otra vez salió un reportaje que si la Tierra aumentaba un calentamiento de 1.5, ¿verdad? Ya entonces quiere decir que nosotros vamos a estar perdidos. O sea, ya no va a existir vida. Solamente van a existir, son los seres abióticos, pero nosotros como seres bióticos ya no vamos a estar si es que la Tierra llega a calentarse 1.5 más de lo que está ahora. Y les aconsejo, por favor, que miren el video, ¿no? Y la otra vez también pasaron un documento, todos los videos, los enlaces que están ahí, la otra vez también pasaron un documental donde decían que tantos peces se ahogaban. ¿Qué quería decir esto, verdad? Que uno venía y botaba las fundas, supongamos que esto es una funda y esto es un pez, ¿verdad? El pez venía y se quedaba preso, entonces lógicamente que se moría por asfixia porque no podía, quedaba presionado
y no podía salir de allí. Entonces son todas esas cositas que nosotros tendríamos